Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová, gracias te damos, Señor, por darnos vida, por darnos salud, por una semana llena de bendiciones, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de estudiar tu palabra y de seguir estudiando también este libro de tu sierva Ellen White. Padre Santo, gracias por un sábado más a tu lado, Señor, apartado para ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, tú los conoces, especialmente los ocultos de nuestro corazón, Señor. Límpianos de toda iniquidad, te lo suplicamos, Padre Santo, para que este rato podamos, Señor, recibir de tu sabiduría y que nuestras mentes, corazones y carácter puedan ser transformados por tu infinito amor, tu misericordia, Señor, y tu bondad. Te lo agradecemos y suplicamos todo en méritos de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a basar nuestro estudio en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Puedes ir en tu Biblia a leerlo conmigo. Y dice así: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, Señor. Me da tanto gusto estar nuevamente contigo para seguir estudiando nuestro libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, de Ellen White, una sierva de Dios. Muy bien, hoy vamos a estudiar el capítulo 30 titulado Egoísmo y Egocentrismo. Dos palabras muy importantes y sobre todo sabemos que son pecados en nuestras vidas que nos separan del amor de Cristo Jesús, y obviamente el que está atrás de todo esto es el enemigo, tentándonos cada día para que caigamos en el egoísmo en nuestras vidas y hacia los demás, y en el egocentrismo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar este estudio. Por naturaleza somos egoístas y tercos. Pero si aprendemos las lecciones que Cristo desea darnos, nos haremos partícipes de su naturaleza y de ahí en adelante viviremos su vida. Amén. ¿Qué hay que hacer? Aprender las lecciones que Cristo desea darnos. Y Él nos puede dar lecciones cada día de diferentes maneras, principalmente por medio de su palabra. En la Biblia encontramos las mejores lecciones que Jesucristo nos dejó en toda la Biblia. Entonces por ahí vamos a comenzar. Después podemos recibir lecciones en nuestro diario vivir, ¿verdad? Por medio de nuestra familia, por medio de otra literatura, por medio de personas en nuestros trabajos, en la escuela, incluso por medio de los niños. Los niños también nos dan lecciones, porque los niños son amados por Dios y son instrumentos de Jesús también para llamar nuestra atención y darnos lecciones de vida. El ejemplo admirable de Cristo, la incomparable ternura con que compartía los sentimientos de los demás, llorando con los que lloraban. Jesús sufría cuando veía sufrir a otros, ¿verdad? Regocijándose con los que se regocijaban. También disfrutaba de la felicidad de otros. Deben ejercer una profunda influencia en el carácter de los que le siguen con sinceridad. Debemos de seguir a nuestro Señor con un corazón sincero, puro, limpio, ¿verdad? Con palabras y actos bondadosos tratarán de allanar el camino para los pies cansados. El egoísmo siempre debe mantenerse subordinado, porque si se le deja lugar para actuar, llega a ser un poder dominante que reduce el intelecto, endurece el corazón y debilita el poder moral. Luego viene la desilusión. El hombre se ha divorciado de Dios y se ha entregado a prácticas indignas. Al separarnos de Dios, entra el Satanás, sembrando en nuestros corazones
el egoísmo, egocentrismo, y todo eso termina en fracaso y en desilusión en nuestras vidas. No puede ser una persona feliz, no puede respetarse a sí mismo. Se ha rebajado en su propia estima. Es un fracaso intelectual. El egoísmo es la falta de humildad como la de Cristo. Amén. Jesús era humilde y manso de corazón. Si no tenemos esa humildad y mansedumbre en nuestro corazón, ¿verdad? Somos unas personas egoístas, egocéntricas. Y su existencia es la ruina de la felicidad y la causa de la culpabilidad de los seres humanos, y conduce a los que lo abrigan al naufragio de la fe. Ya no tiene poder en nosotros si permitimos que el egoísmo gobierne nuestras mentes y corazones. Ya no hay lugar para tener fe en Cristo Jesús, para que nuestra fe crezca. Y ahí es entonces donde hay un letargo espiritual, ¿verdad? Donde ya no podemos seguir creciendo, alimentándonos de su palabra, sirviéndole a Él y haciendo y viviendo todo para su honra y su gloria. Ahí hay que tener mucho cuidado y analizar, ¿verdad? Rogar a Dios en oración que examine nuestros pensamientos, nuestros corazones, los examine para que nos transforme, nos limpie, nos purifique, porque solos no podemos, solo a través del amor de Cristo y de su Santo Espíritu. Ese proceso tiene que seguir en nosotros. Es un proceso, pero hay que estar dispuestos a abrir las puertas de nuestro corazón para que Cristo obre en nuestras vidas cada día, cada segundo que respiramos. Hoy, así como en los días de Cristo, Satanás domina la mente de muchos. Ojalá que su obra terrible pudiera ser discernida y resistida. Que tenemos que detectar la obra del Satanás cuando viene a tentarnos, comenzando con nuestros ojos, nuestros pensamientos, y luego se va a nuestro corazón. El egoísmo ha pervertido los principios, ha confundido los sentidos y nublado el juicio. Parece tan extraño que a pesar de toda la luz que irradia la bendita palabra de Dios, se sostengan ideas tan extrañas y se haya abandonado el espíritu y los procedimientos de la verdad. Palabras poderosas. El espíritu que nos une a nuestro Dios en su Santo Espíritu y los procedimientos de la verdad. Ya no podemos caminar en la justicia y verdad de Dios si permitimos que el egoísmo nuble nuestros pensamientos y contamine nuestro corazón. Dice aquí también que el deseo de obtener sueldos elevados, que lleva a la determinación de privar a otros de los derechos que Dios les concedió, tiene su origen en la mente de Satanás. El egoísmo, ¿verdad? El querer tener más, el querer tener mejor puesto, más éxito, el ser reconocidos, todo es el alimentar el ego, ser egocéntricos. Dice, todo tiene ese origen en la mente de Satanás. Y al obedecer su voluntad y al seguir sus métodos, los seres humanos se colocan bajo su bandera. Triste. Poco puede confiarse en aquellos que han sido atrapados en esta trampa, a menos que se conviertan cabalmente y sean renovados, porque han sido leudados por principios erróneos cuyo efecto mortal no pudieron percibir. Hay muchas personas que pueden estar siendo gobernados por el Satanás y estar bajo su bandera por medio del egocentrismo, el egoísmo, y no lo perciben. Y ahí es muy importante que nosotros podamos con amor, con humildad, con mansedumbre, compartirles el amor de Cristo y su palabra, para que ellos puedan darse cuenta en el error, la mentira y el pecado que están viviendo. Permita que su corazón sea enternecido y suavizado por la influencia
divina del Espíritu de Dios. Amén, Señor. Permita que su corazón sea enternecido y suavizado por la influencia divina del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Ir cada día a Él en oración, con un corazón sincero, reconociendo lo pecadores que somos, para que su Santo Espíritu, limpio, puro, perfecto, nos limpie a nosotros, nos transforme, nos purifique y podamos darnos cuenta de todo el pecado que el Satanás quiere sembrar cada día en nuestros corazones. Usted no debe hablar tanto de sí mismo, porque esto no fortalecerá a nadie. ¿Cómo conocemos personas? O incluso a nosotros nos ha pasado, hemos caído en ese error, en ese pecado de ser egoístas, egocéntricos, de hablar de uno mismo, hablar de más de uno mismo. Usted no tiene que hacer de sí mismo el centro e imaginar que debe cuidarse constantemente y conducir a otros a preocuparse por usted. Quite su mente de usted y póngala en un cauce más saludable. Qué importantes consejos, quitar nuestra mente en el yo, solo yo. Estamos hablando con una persona y es 1, 2, es una comunicación con una persona. Habla una persona, uno responde, luego uno habla, la otra persona responde. Es comunicar, ¿verdad? Ideas, pensamientos, opiniones, sentimientos con alguien con respeto, de una manera humilde, sencilla, de poder tener el deseo de escuchar las necesidades y opiniones de otra persona. Entonces, hable de Jesús y abandone el yo. Permita que el yo se sumerja en Cristo y que el lenguaje de su corazón sea, como comencé este estudio en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermoso, amén. Recordemos qué hacía Cristo, qué hacía Jesús. Se preocupaba por los demás, escuchaba a los demás, ¿verdad? Él escuchaba y por eso nosotros tenemos que aprender a escuchar a los demás, a ponernos en sus zapatos, en su lugar, a tratar de ayudar a esa persona. Yo sé que todos tenemos problemas y necesidades, pero cuando permitimos que Cristo llene, ¿verdad?, nuestros corazones con su amor y nos transforme cada día, vamos a tener un corazón más humilde, manso y dispuesto a ayudar a otros como Él lo hizo. Jesús será su pronto auxilio en todo tiempo de necesidad. Él no lo dejará pelear solo las batallas contra los poderes de las tinieblas. Amén, qué hermosa promesa. No estás solo, no estás sola. Jesús está contigo en tus batallas cada día. Créelo, siéntelo con esa fe y confianza. Jesús está contigo. Él no lo dejará pelear solo las batallas contra los poderes de las tinieblas, o no. Ha provisto ayuda mediante uno que es poderoso para salvar hasta lo sumo. Amén, Señor. Recuerda, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es muy importante que lo recordemos cada día porque tenemos experiencias de diarias en cualquier lugar que nos encontremos, incluso en nuestras familias, de caer en este pecado del egocentrismo. ¿Cuántas veces hemos experimentado el hablar con una persona? Voy a poner un ejemplo. Y uno está muy entusiasmado en querer compartir algo que te pasó o una experiencia incluso espiritual en tu vida, y la otra persona puede decirte, oh sí, yo lo sé, a mí también ya me pasó, incluso me pasó esto y es mejor que lo tuyo. Y a veces nos desanimamos porque hay muchas personas que no desean escuchar alguna bendición que te pasó, ¿verdad? Una experiencia hermosa en tu vida. Y todo esto es obra del Satanás. Y muchas veces puede desanimarnos, pero recordemos que quien está con nosotros es Cristo Jesús.
Y al final, Cristo y tú saben lo que hay en tu corazón. Entonces, cuando estamos llenos del amor de Jesús, no importa lo que pase alrededor o la opinión de otras personas en tu experiencia espiritual, entrégaselo a Él y sigue disfrutando, ¿verdad?, de ese hermoso testimonio en tu vida, porque va a haber otras personas con un corazón manso y humilde, con un deseo de escuchar ese testimonio, y el Espíritu Santo va a obrar en ellos para transformar sus corazones. Muy bien, deje de compadecerse a sí mismo y recuerde al Redentor del mundo. Cuidado con la autocompasión. No debemos compadecernos a nosotros mismos. Debemos recordar que somos hechura y creación de Dios, que somos sus hijos, sus hijas amados, que Él ve por nosotros, cuida de nosotros, quiere lo mejor para nosotros cada día, porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y Él quiere que nosotros crezcamos cada día en cuerpo, alma, mente, espíritu, y que podamos algún día, ¿verdad?, ser dignos de alcanzar esa corona de vida eterna y estar en su reino. Entonces, no te desanimes, no tengas autocompasión, no te compadezcas a sí mismos, ¿no sé? Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Vivir para sí deshonra a Dios. Otro error que nos hace caer en el egoísmo y el egocentrismo y deshonra a nuestro Dios. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Aquellos que viven para agradarse y complacerse a sí mismos están deshonrando al Señor. ¿Cuántas veces hemos vivido para agradarnos y complacernos a nosotros mismos y nos olvidamos de agradar a nuestro Dios en lo que hacemos? Esa es otra manera también de caer en el egoísmo y debemos de tener mucho cuidado. Estamos deshonrando al Señor. Dice que Él no puede trabajar por medio de ellos, pues lo representarían mal delante de los que ignoran la verdad. Quizá Dios vea que ustedes están fomentando el orgullo. Tal vez juzgue necesario quitarles bendiciones que en vez de aprovechar, las han usado para complacer el orgullo egoísta. Entonces, al vivir nuestras vidas cada día, ¿qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estás haciendo para honrar y glorificar a Dios en tu vida cada día? Hay que reflexionar en esta pregunta. ¿Servimos a Dios? ¿Compartimos su palabra? ¿Ayudamos a otros? ¿O solo estamos alimentando nuestro ego y el orgullo en nuestras vidas se vuelve cada vez más grande? Y eso deshonra a nuestro Dios. Hay que pensar qué estamos haciendo en nuestras vidas para honrar y glorificar a nuestro Dios. Recordemos que tenemos que hacerlo, debemos hacerlo, pero con un corazón humillado, ¿verdad?, y sincero, cada día para nuestro Dios, desde nuestros pensamientos, que sean puros y santos, que honren y glorifiquen a Dios. Entonces es muy importante qué estamos haciendo en nuestras vidas para honrar y glorificar a Dios. Y no hacer solo las cosas para nosotros mismos. Algunos no están dispuestos a hacer obra abnegada. Manifiestan verdadera impaciencia cuando se les insta a llevar alguna responsabilidad. ¿Qué necesidad hay, dicen, de un aumento de conocimiento y experiencia? Personas orgullosas que piensan que no necesitan aumentar su experiencia espiritual para acercarse o servir a Cristo Jesús, para honrarlo y glorificarlo. ¿Por qué? Porque así se sienten ya satisfechos con lo que hacen y con lo que tienen. Esto lo explica todo. Se sienten ricos y enriquecidos sin necesidad de ninguna cosa, mientras que el cielo los declara pobres,
miserables, desventurados y desnudos. Wow. El testigo fiel les dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Amén, Señor. Este versículo, ¿verdad?, es tan importante porque todas aquellas personas que se sienten perfectos, dice aquí, ricos, enriquecidos, sin necesidad de ninguna cosa, ¿qué les dice nuestro Dios que está en el cielo? Que están desnudos, dice, pobres, miserables y desventurados. O sea que mientras más nos sintamos que lo sabemos todo, que no necesitamos de ningún consejo, ¿verdad? Orgullosos, porque el orgullo es el pecado que podría decir, en mi opinión personal, de los que más detesta, ¿verdad? Y deshonran a nuestro Dios. Recordemos cómo entró el orgullo en el arcángel, ¿verdad? Lucifer, que ahora es Satanás, el ángel caído. Entró el orgullo en su corazón. Entonces, a raíz de ese pecado, es que una persona puede sentirse superior a los demás y que no necesita de nada. Y colirio, unge tus ojos con colirio para que veas, dice el testigo fiel en Apocalipsis. ¿Qué significa el colirio? El colirio es un medicamento que se utiliza para las enfermedades de los ojos, es para aliviar la ceguera, para poder ver. Entonces Dios nos los dice, ¿verdad?, para que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dios conoce cada uno de nuestros corazones y sabe cuánto orgullo hay en cada uno de nosotros. Entonces, este versículo es para todos nosotros, que jamás debemos de sentirnos superiores a nadie. Ante los ojos de Dios somos iguales, no hay acepción de personas. Su misma complacencia propia demuestra que lo necesitan todo. Están espiritualmente enfermos y necesitan a Jesús como su médico. Amén, Señor. Un ejemplo, ¿cómo se sentían los fariseos en los tiempos de Jesús? Siempre lo estaban persiguiendo, queriendo interrogarlo, queriendo saber de dónde venía su conocimiento, su inteligencia, su sabiduría, porque no lo podían creer, un hijo de un carpintero hablando de esa manera, sanando a los enfermos, haciendo milagros. Era inconcebible para ellos, porque ellos eran los maestros, ¿verdad?, los sabios, los que tenían todo el conocimiento, los adoctrinados. Entonces se sentían ellos perfectos. Pero sabemos nosotros que eran los más pecadores, porque sus corazones estaban, ¿verdad?, entenebrecidos, dice, sus espíritus. Entonces eran personas que aparentemente ellos se sentían perfectos, pero eran incluso hasta más pecadores que los mismos discípulos. O que un cojo que deseaba ser sanado, un ciego, un paralítico, un mudo. Muy bien. Peligros de la adulación propia. Es difícil comprendernos a nosotros mismos, tener un conocimiento correcto de nuestro propio carácter. ¡Wow! El carácter. La palabra de Dios es clara, pero a menudo se comete un error al aplicarla a uno mismo. Existe la posibilidad de engañarse a sí mismo y pensar que las advertencias y reproches no se dirigen a uno. Qué error, ¿verdad?, en el que caemos todos al leer la palabra. Muchas veces lo primero que deberíamos hacer es aplicarlo a nuestras propias vidas para ver la viga en nuestro ojo, y pensamos en el pecado que está cometiendo nuestro prójimo. Entonces, la palabra de Dios es para nosotros,
para nuestras vidas, para ser examinados, analizados, juzgados por la palabra de nuestro Dios. Dice aquí que existe la posibilidad de engañarse a sí mismo y pensar que las advertencias y reproches no se dirigen a uno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Entonces el corazón es engañoso. Jamás nos debemos de dejar controlar por las emociones, por los impulsos, por los sentimientos que vienen de nuestro corazón, porque es engañoso y perverso. La adulación propia puede ingresar en las emociones y el celo cristianos. Adularnos a nosotros mismos, cuidado. O permitir que otra persona, ¿verdad? Cuando quieren adularnos, creer en esa adulación. Viene del Satanás. Mucho cuidado con las adulaciones. El amor propio y la confianza propia pueden darnos la seguridad de que estamos en lo correcto cuando estamos lejísimos de satisfacer los requisitos de la palabra de Dios. Por eso, repito, cuando estamos haciendo una obra misionera para ayudar a otros, lo estamos haciendo, obviamente, para ayudar a otras personas, pero ¿lo estamos haciendo para honra y gloria de Dios o para alimentar nuestro orgullo, egoísmo, egocentrismo, para adularnos a nosotros mismos? Hay que darnos cuenta de esa gran diferencia. Por eso nos dice la palabra de Dios: hacedlo todo para la honra y gloria de Dios. Entonces es muy importante que no caigamos en esos engaños del Satanás. Tan profunda es la impresión que la exaltación propia produce en el corazón humano, tan grande el deseo de poder humano que en muchos la mente, el corazón y el alma son absorbidos por la idea de gobernar y mandar. Uno de los mayores deseos del ser humano, incluso del mundo en guerra, es porque todos quieren mandar y gobernar a otros. ¿Qué ha querido siempre hacer el Satanás? Ser similar a Dios. Que todo el mundo le adore y que Él gobierne este mundo y todos los mundos, ¿verdad? Por eso es esta guerra espiritual entre el bien y el mal. Nada puede destruir esta ruinosa influencia sobre la mente humana, sino el buscar al Señor para obtener el colirio celestial. Amén. Solamente el poder de la gracia divina puede lograr que el hombre comprenda su verdadera situación. Por medio del poder de la gracia divina vamos a saber dónde está nuestro corazón y realizar en su favor la obra esencial que debe ser hecha en el corazón. Amén. Debemos reconocer cada día que somos pecadores, que le fallamos a nuestro Dios con nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, que somos trapos de inmundicia y que necesitamos de su gracia divina para ser transformados cada día por su perfecto, puro, santo amor a nuestras vidas y que nuestro carácter sea, ¿verdad?, santificado, perfeccionado por Cristo Jesús. Debemos de reconocer nuestra situación para poder ser transformados. Si usted tiene una opinión demasiado elevada de sí mismo, pensará que sus labores son de consecuencias mayores de lo que realmente son y aducirá una independencia individual que roza con la arrogancia. Otro consejo, ¿verdad?, puede ser a cualquier tipo de puestos que pueda tener una persona en un trabajo, un ejecutivo, supervisor, incluso directores, o vayámonos abajo, gerentes, ¿verdad? Incluso una persona que, aunque no tenga un título, pero que pueda sentirse mejor que los demás. Ya
incurre en el pecado de ser arrogante. A Dios no le importan nuestros títulos, nuestro conocimiento, nuestros éxitos en esta tierra. No le importa. Dios quiere ver nuestros corazones limpios, puros, mansos y humildes, como su Hijo Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Al final, cuando Cristo venga a juzgarnos, cuando Él venga por segunda vez, Él no va a pedirnos lo que hicimos, qué logros tuvimos en esta tierra. No, lo que hicimos no. Es lo que hay en nuestro corazón y nuestro carácter, porque es lo único que nos llevaremos al cielo si algún día somos dignos de entrar, el carácter. Entonces, ¿estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios transforme tu carácter cada día? Hay que reflexionar en esto. Si se va al otro extremo y se forma una opinión demasiado baja de sí mismo, se sentirá inferior y dejará una impresión de inferioridad que limitará grandemente la influencia que podría ejercer para el bien. Entonces esto es lo opuesto, no sentirnos inferiores a nadie. Debe haber un equilibrio, ni somos más que los demás, ni somos menos que los demás. Usted debería evitar ambos extremos. Los sentimientos no han de controlarlo. Las circunstancias no tienen que afectarlo. Amén. Nuestros sentimientos no deben controlarnos. Qué gran consejo. Y las circunstancias que vivimos cada día no tienen por qué afectarnos. Si Cristo vive en mí, ¿verdad? Yo debo estar siempre en conexión y comunión con el amor de Cristo. Y pase lo que pase, debemos estar confiados que Cristo Jesús está a nuestra derecha, sosteniendo nuestra mano derecha, diciéndonos: no temas, yo estoy contigo. Amén. Usted puede hacer una evaluación correcta de sí mismo, la que demostrará ser una salvaguardia para evitar caer en ambos extremos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Usted puede ser imponente sin tener una vana confianza propia. Usted puede ser condescendiente y ceder sin sacrificar el respeto propio o la independencia personal. Y su vida puede ser de gran influencia sobre todos los que están tanto en los niveles altos como también en los humildes de la vida. Amén, Señor. Cuando dependemos de Cristo Jesús en cualquier situación, en cualquier problema, Él nos va a ayudar a recordar lo valiosos y únicos que somos para Él. Y así vamos a transmitir nuestro carácter, comportamiento, pensamientos, opiniones y acciones en cualquier situación. Amén. Sus esfuerzos deberían ser fervientes y completos y perseverantes para que usted tenga éxito. Usted debe aprender como seguidor, como seguidora de Cristo a controlar, pongamos atención, cada expresión de irritación o apasionamiento. ¿Qué entra aquí? Entra un fruto del Espíritu Santo que es el dominio propio, controlar nuestras emociones, la irritación o el apasionamiento, no permitir que las emociones por las circunstancias nos controlen a nosotros, ¿verdad? Muy bien. Su mente está demasiado centrada en usted mismo, habla demasiado de sí mismo, de las dolencias de su cuerpo. Alto. Hay que detenernos cuando estamos hablando demasiado de nosotros mismos y menos de cosas negativas. Hay que enfocarnos en las bendiciones de Dios en nuestras vidas, porque así contagiamos de energía positiva, del amor de Cristo y de todas sus bendiciones que recibimos cada día a los demás. Muy bien. Por medio de sus malos hábitos, su propia actuación diariamente le acarrea la enfermedad. El apóstol ruega a sus hermanos que consagren sus cuerpos a Dios. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto.
No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Amén. Qué hermosos versículos, ¿verdad? Dice Pablo a los romanos, ¿verdad? Y a nosotros que nos deja estos consejos tan hermosos, que por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos como sacrificios, ¿verdad? Vivos, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, y no nos conformemos a este mundo. No, porque el que gobierna este mundo es el Satanás. No te conformes a este mundo. Nosotros somos seres espirituales que estamos en completa conexión y comunión con el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Cristo se fue al cielo y está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, pero Él envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestras mentes. ¿Quién nos va a renovar la mente cada día? El Espíritu Santo de Dios. Pero hay que permitirlo, hay que ir en oración cada día con un corazón sincero y humilde, rogando que nos renueve nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra mente es nuestro corazón, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenga cuidado con la forma en que escucha, comprende y asimila la palabra de Dios. El Señor lo bendecirá si usted trata correctamente con sus hermanos. Aquellos a quien Él envió a proclamar el mensaje del tercer ángel, que lo encontramos en Apocalipsis 14, y te recomiendo que leas ese capítulo todas las veces que sea posible, porque ahí encontramos el mensaje de los tres ángeles que hoy estamos proclamando en estos días que estamos viviendo de los tiempos del fin. Aquellos a quienes Él envió a proclamar el mensaje del tercer ángel ha estado trabajando al unísono con los seres celestiales. El Señor no ha puesto sobre usted la tarea de proclamar un mensaje que producirá discordia entre las filas de los creyentes. Repito que Él no está guiando a nadie con su Espíritu Santo para que forje una teoría que destruirá la fe en los mensajes solemnes que Él ha dado a su pueblo para que los proclame al mundo. Entonces, mucho cuidado al proclamar, al compartir la palabra de Dios. Hay que hacerlo bajo la percepción, ¿verdad?, que por medio de Cristo y su Espíritu Santo nos da para compartirla, ¿verdad?, pudiendo discernir su palabra y compartirla a otros, y no de una manera egocéntrica. Entonces, aquí nos dice que tengamos mucho cuidado cómo la escuchamos, la comprendemos y la compartimos correctamente a nuestros hermanos. Por eso hay que pedir cada día la sabiduría de Dios para que nos dé el discernimiento de su palabra. Una de las características que se deberían fomentar y cultivar en todo niño es ese olvido de sí mismo que imparte a la vida una gracia espontánea. ¡Qué hermoso! Debemos de tener la característica, ¿verdad?, de todo niño, que se olvidan de sí mismos. Ellos viven felices, disfrutando cada momento, cada experiencia, ¿verdad? De todas las excelencias del carácter, esta es una de las más hermosas. Y para toda verdadera vocación es uno de los requisitos más esenciales. Dice que no era suficiente que los discípulos de Jesús fueran instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón. Volvemos a lo mismo. El corazón debe ser transformado. Y dice que los pusiera en armonía con sus principios. Llamando a un niñito así, Jesús lo puso en medio de ellos y luego, rodeándolo tiernamente con sus brazos, dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Dios quiere que nos volvamos como niños. Recuerda cuando eras niño, eras de niña, ¿cómo era tu corazón?
puro, limpio, ¿verdad? Sin pecado. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Amén, Señor. Ya estamos terminando aquí. Dice que los paganos creían que sus oraciones tenían méritos para expiar el pecado. Por lo tanto, cuanto más larga fuera la oración, mayor mérito tenía. Si por sus propios esfuerzos podían hacerse santos, tendrían entonces algo de qué regocijarse y de lo cual hacer alarde. Entonces ellos creían que mientras más larga fuera su oración, ¿verdad? Ya eran menos pecadores, ¿verdad? Y eso los hacía más santos. Esta idea de la oración es resultado de la creencia en la expiación por el mérito propio, en que se basa toda religión falsa. Los fariseos habían adoptado este concepto pagano de la oración, que existe todavía hasta entre los que profesan ser cristianos. La repetición de expresiones prescritas y formales, mientras el corazón no siente la necesidad de Dios, es comparable con las vanas repeticiones de los gentiles. ¡Wow! Poderoso párrafo. Entonces, solo para hacer aquí una breve explicación. ¿Quiénes eran los paganos? Los paganos eran las personas no cristianas, ¿verdad? Y no eran tampoco religiosos. Entonces, habla también aquí de las personas que eran gentiles, ¿verdad? Dice, es comparable con las vanas repeticiones de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Eran los no judíos y eran de otras tribus, como los griegos, los egipcios, los sirios. Esos eran los gentiles. Entonces aquí la sierva de Dios hace una comparación de que los fariseos, que ellos se creían superiores, ¿verdad? Hombres estudiados, cultos, que conocían y estudiaban a profundidad, ¿verdad? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Que tenían los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos se creían que tenían toda la sabiduría, ¿verdad? De Dios, y que ellos no necesitaban que nadie les dijera dónde estaban exactamente sus corazones, ¿verdad? Que estaban llenos de pecado. Entonces, cuando Jesús, recordemos en los evangelios, que cuando ellos querían apedrear a aquella mujer adúltera, ¿qué hizo Jesucristo? Les escribió, ¿verdad? En el suelo, en la tierra, a cada uno de sus pecados. Y por eso les dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Uno por uno se fueron yendo, porque Jesús veía sus corazones. Entonces, todas esas oraciones que hacían los fariseos, que repetían y repetían, y que incluso, como dice aquí, ¿verdad? La sierva de Dios, que no necesitaban no tenían la necesidad de Dios, de que su corazón fuera transformado, no valían para nada esas oraciones, esas repeticiones. Incluso hay religiones hoy en día, ¿verdad? Que profesan ser cristianas, que aún conservan y repiten esas rezos, y que en realidad no tienen ningún mérito, no los lleva a ningún lado. ¿Qué es lo importante? Abrir nuestro corazón con sinceridad, reconociendo la necesidad de Dios, para poder ser escuchados por nuestro Dios y transformados por su Santo Espíritu. Entonces es muy importante no caer en este error de este concepto pagano de la oración, ¿verdad? Y caer en una repetición de oraciones sin sentir la necesidad de Dios. Muy bien. En su vida no había de entretejerse ninguna aserción de sí mismo. Dice que el Hijo de Dios no conocería los homenajes que el mundo atributa a los cargos, a las riquezas y al talento. Amén. Jesús nos dejó este ejemplo. Él nunca, ¿verdad?,
permitió caer en las trampas del Satanás al ser engañado, lisonjeado, ¿verdad? Incluso por sus mismos discípulos. Dice que el mundo tributa, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, pero también ahora en los nuestros, a los cargos, riquezas y al talento. El Mesías no iba a emplear ningún recurso de los que usan los hombres para obtener obediencia u homenaje. Su absoluto renunciamiento de sí mismo, él sabía que él no hacía nada por sus propios méritos. Él siempre daba la honra y gloria a Dios. Él siempre exaltó a nuestro Dios Padre. Dice, su absoluto renunciamiento de sí mismo se predecía en estas palabras. No gritará ni alzará su voz en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Isaías 42, 2, 3. Amén. El profeta Isaías predijo, ¿verdad?, de Jesucristo. No gritará ni alzará su voz en las calles. Amén. Él siempre se condujo y se comportó con un corazón manso y humilde, ayudando a los necesitados y compartiendo su amor a los demás y su sabiduría que venía de Dios Padre. Muy bien, dice que hay en el ser humano una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto, y con frecuencia esto produce malas sospechas y amargura de espíritu. Tristemente vivimos en un mundo lleno de competencias, ¿verdad? De guerra, que todo mundo quiere ser perfecto, mejor que los demás, obtener el mejor título, puesto, cargo, reconocimiento. Y eso no quiere Dios para nosotros, ¿no? Dios quiere que nos enfoquemos en nuestro corazón, en nuestro carácter. Amén. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar estos malentendidos, a sacar de la gente su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y darle la humildad de corazón que la inducirá a servir a su hermano. Amén. El santo vigilante del cielo está presente en estos momentos para hacer de ellos momentos de escrutinio del alma, de convicción del pecado y de bienaventurada seguridad de que los pecados están perdonados. Amén. Cristo, en la plenitud de su gracia, está allí para cambiar la corriente de los pensamientos que han estado dirigidos por causas egoístas. Amén. Cristo en la plenitud de su gracia, ¿verdad? Está aquí para cambiar nuestros pensamientos. El Espíritu Santo despierta las sensibilidades de aquellos que siguen el ejemplo de su Señor. Amén. ¿Qué debemos de hacer cada día? Buscar seguir el ejemplo de Jesús, fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir y dice que el Espíritu Santo va a despertar esas sensibilidades en nosotros. Amén. Al ser recordada así la humillación del Salvador por nosotros, los pensamientos se vinculan con sus pensamientos. Se evoca una cadena de recuerdos de la gran bondad de Dios y del favor y ternura de los amigos terrenales. Se recuerdan las bendiciones olvidadas, las mercedes de las cuales se abusó, las bondades despreciadas. Incluso ahora, a la edad que tengas tú, que tenga yo, cuando nosotros vamos humillados ante nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos trae a nuestra mente todos esos recuerdos desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, experiencias también que nos pasaron. Y se los digo porque a mí me ha sucedido. Incluso experiencias dolorosas, donde ahora que las recuerdo, que el Espíritu Santo me las ha traído hoy al recuerdo, yo se las entrego a mi Señor. Incluso perdono a personas que me hicieron daño, ¿verdad?, en mi niñez, en mi adolescencia, para que el Espíritu de Dios siga transformándome cada día, de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque no queremos vivir nosotros, ¿verdad?, en el pasado, en el dolor o en el trauma. No, hay que crecer en espíritu, pero solo Cristo Jesús puede transformarnos y sanarnos.
Dice que se recuerdan las bendiciones olvidadas, las mercedes de las cuales se abusó y las bondades despreciadas. Quedan puestas de manifiesto las raíces de amargura que habían ahogado la preciosa planta del amor. Los defectos del carácter, el descuido de los deberes, la ingratitud hacia Dios, la frialdad hacia nuestros hermanos son tenidos en cuenta. Se ve el pecado como Dios lo ve. Amén. Es cuando ese velo es quitado de nuestros ojos y ya podemos darnos cuenta la vida que hemos llevado. Incluso muchos hasta pueden recordar acontecimientos desde cuando eran bebés o estaban chiquitos de 1, 2, 3 años. Yo recuerdo una experiencia hermosa con mi abuelo materno, que él murió cuando yo estaba chiquita, pero yo recuerdo una experiencia hermosa con mi abuelo. Entonces, ¿qué hace eso? El Espíritu Santo lo hace en nuestras mentes. Cuando nosotros permitimos que Él obre en nuestras vidas para transformarnos y sanarnos. Nuestros pensamientos no son pensamientos de complacencia propia, sino de severa censura propia y humillación. La mente queda vivificada para quebrantar toda barrera que causó enajenamiento. Se ponen a un lado las palabras y los pensamientos malos. Amén. Se confiesan y perdonan los pecados. Amén. La subyugadora gracia de Jesús entra en el alma y el amor de Cristo entreteje los corazones unos con otros en gozosa unidad. Amén. Qué hermosos consejos nos da la hermana Ellen White en este capítulo, el egoísmo y el egocentrismo. Entonces nos deja mucho para pensar, meditar y rogarle a Dios que examine nuestras mentes y corazones para ver y darnos cuenta todo lo que nos hace falta ser transformados. Le pido a nuestro Dios por tu vida, por tu salud, que tengas una hermosa semana bendecida por Él. Y recuerda, abre tu corazón cada día a Cristo Jesús para que transforme tu vida, la purifique y la santifique en su justicia y en su verdad. Y seas un instrumento de bendición para otros. Un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana.